Bueno, a mí me llama mucho la atención la historia de Pinhas. De verdad que es extraordinario lo que él hace. Y más que lo que él hace, es extraordinaria la bendición que recibe, ¿no? Un pacto de shalom. Un pacto de shalom. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo antes de yo decir, porque a veces uno dice cosas y tal vez no le importa a la gente lo que está diciendo. Tal vez más importante lo que están preguntándose, ¿no? Entonces, si alguien quiere preguntar algo, pues bienvenido en este momento. Bueno, supongo que todo está claro como las aguas del río Nilo. Ok, bueno, la parashá ya la hemos leído, ¿verdad? Quiero hablarles un poco de Pinhas, que su nombre significa boca de serpiente, ¿verdad? Ese nombre es un nombre egipcio, de origen de egipcio, que se translitera un poco al hebreo, ¿verdad? Porque tiene esa conexión. La pei tiene relación con la boca y has con una hash, que es serpiente. ¿Alguien iba a preguntar algo ahí? Sí, adelante, por favor. Roa, es que me llama la atención la cantidad de sacrificios. Ah, sí, claro. O sea, la dinámica, ¿verdad? Y es que era demasiado. Y me imagino que tenían que tener una logística muy bien armada porque, o sea, no me puedo imaginar eso. Claro, ahí en la parashá habla básicamente sobre, o sea, está dándole énfasis al musaf, perdón. Musar es ética, musaf es adicional. Musaf es el sacrificio adicional que se hacía por causa de las celebraciones que menciona ahí, ¿verdad? De cada una de ellas. Pero sí, imagínate toda la logística de tener los animales preparados, del degüelle de los animales, de, de ponerlos en el altar, o sea, todo un tema, ¿no? Y cuando habían algunas que eran no solamente de quemarlas completamente, sino separar las piezas, ¿verdad? Las partes del animal, porque algunas había que comérselas ahí, otras eran para los coanín o los levitas, y otras eran para las personas que la llevaban. Entonces, la barbacoa era bien complicada, ¿no? Era bien grande. Era sí, de hecho, el altar de sacrificio, para que tengan idea, el tamaño de ese altar podría entrar un camión, una camioneta y darle vuelta arriba, dar vuelta y bajar. De ese tamaño es el altar que tiene que estar en el templo o el que había en el templo. Así que sí, la logística es bien grande, por eso hay tantas familias de sacerdotes, de levitas, todos turnándose para hacer el trabajo. Y por eso a ver, ¿a qué edad se pensionaban los que servían en el templo? A los 50. Exactamente, ya a los 50 ya no podían estar ahí, o sea, yo ya estaría pensionado, porque era un trabajo bastante extenuante y tenían que hacerlo sin mostrar estrés, sin mostrar cansancio. Por eso los calzoncillos que llevaban no eran Red Point ni fruta de la loma, ¿no? Sino que eran desde el cuello hasta ¿cómo se llama? Hasta los tobillos, era la ropa interior. Porque ellos no podían, digamos, sudar o transpirar y que esa transpiración empapara las batas o las vestiduras sacerdotales o de los levitas. Entonces era bien complicado. Y bueno, también ellos tenían que quedarse ahí en el templo, ¿verdad? Porque no todos no era que vivían ahí alrededor del templo, sino que cada uno vivía en sus ciudades. Ahí vemos la distribución de los territorios y en cada territorio vivían los sacerdotes o los levitas y mientras no estaban en el templo, pues estaban ahí siendo parte de los grupos de los Beit Din, ¿verdad? Las casas de justicia, donde se enseñaba la Torá, se hacían regulaciones o juicios. Pero cuando estaba en el templo, bueno, tenía que estar allá de lleno, ¿verdad? Trabajando ahí. Y bueno, es todo un tremendo trabajo. Algún día veremos eso en función, ¿verdad? Es la fe. Y va a ser algo extraordinario ver cómo las cosas suceden. Gracias por el detalle ahí. Bueno, entonces,
Pinjas recibe, como relata ahí en números, ¿verdad? Dice que en el 25:11 dice exactamente, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón. Realmente, bueno, así lo dice en la Torá, ¿verdad? En algunas versiones, pero realmente él es nieto de Aharón. Y voy a hacerles notar algo para que le pongan atención. Pinjas nació mucho antes de que Eleazar fuera ungido como Cohen, ¿verdad? Los hijos de Aarón eran los que tenían el derecho de ser los Cohen, los Coanín. Eleazar, o como hijo de Aarón, podía ser Cohen, pero Pinjas no. ¿Por qué no podía ser Pinjas Cohen? Porque él había nacido después del ungimiento de su padre como Cohen. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si Pinjas tenía otros hermanos, ellos que nacieron después o de él hubiera nacido después del ungimiento, entonces sí hubiera tenido el derecho de ser Cohen, pero no le correspondía a él en este caso. Entonces, sin embargo, se le da el derecho, el Brit Shalom. Eso es muy interesante, porque con este tema de que toma la lanza de Moshe y le da muerte a esta pareja, ¿qué estaba sucediendo? Que nosotros tenemos que ver esto. Todo el campamento de Israel es territorio de santidad. Todo. Y literalmente lo que estaba haciendo este personaje, Zimri con Cosbi, ¿verdad? Cosbi era la princesa de Madián y Zimri era un personaje del pueblo, era profanar el espacio sagrado, porque dicen que literalmente estaba teniendo relaciones sexuales con la tienda así abierta frente al Mishkan, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso fue lo que enfurece a Pinjas, y lo que él hace, que vimos la parasha anterior, es que toma la lanza y atraviesa a los dos con la misma lanza al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí los dejó clavados. Entonces, este acto, ¿verdad? Que pareciera muy terrorífico, ¿verdad? Un asesinato bastante complicado, es lo que hace que el Eterno honre a Pinjas. ¿Por qué? Por el celo que él está teniendo en este momento. El celo que él demuestra por la santidad. Y recuerden que también había una plaga que se desató en ese momento, la gente estaba muriendo, y ese acto es lo que provoca que Pinjas detenga la plaga. Y ahí es donde se le establece lo que es el Brit Shalom, que es el pacto de paz. Hay una numerología interesante que voy a mencionar, y tiene que ver con el número 18, el número 300 y el número 318. Quiero hacer recalcar que hay una letra que representa el número 300. Ahí les voy a dar una pista para ver si alguien, bueno, no sé si alguien sabe, pero la pista es la letra que aparece en la mezuzá. La letra Shin. Es la letra Shin, correcto. Y esa letra es una letra bien interesante, porque esa letra representa los mundos superiores, ¿ok? Pero también representa la mano de fuego del Eterno, la mano de fuego del Eterno. También aparece en los tefilín, ¿verdad? Las cajitas del tefilín, ahí aparece una Shin, pero de 4 brazos, que tiene un sentido místico que algún día explicaremos. Entonces, 18, 300 y 318. El número 18, ¿por qué es importante? Porque durante el primer templo, el periodo del primer templo, solamente existieron 18 Kohanim Gedolim, traducido en el español como sacerdotes, sumos sacerdotes. Solo hubieron 18. ¿Cuál creen ustedes que fue el primero de todos durante ya el templo en función? Pinjas. Fue Pinjas. Pinjas tuvo una vida muy extensa, aproximadamente, no lo dice literalmente la Torá, pero si usted saca cálculos, duró como 300 años su vida en esta tierra. O sea, fue algo extraordinario realmente lo que sucedió con él. Entonces, bueno, de hecho él no llegó, por ejemplo, al templo como tal, pero fue el que anticipó más bien la construcción del templo, por decirlo así. Ahora, el número 300 es importante también porque nos habla del periodo
del Segundo Templo, ¿ok? Durante el periodo del Segundo Templo hubieron 300 sumos sacerdotes, ¿ok? Ahora, ¿qué representa el número 300? El número 300 representa fortaleza. Usted lo puede encontrar en los 300 soldados de David, que eran hombres extraordinarios para la guerra. Dicen que sus rostros se convertían en rostros de leones, literalmente, dicen algunos, ¿verdad? Cuando iban a la guerra. También había un ejército de 300. ¿Cuál creen que sea, que aparece en la escritura? No es el de los 300 de la película, ¿no? Del espartano. Gedeón, exactamente. Gedeón tuvo 300 valientes. Pero también hay algo interesante que ocurre. Después de la muerte de Moshe, hubieron 300 leyes que se perdieron, que no se volvieron a practicar, que el pueblo las ignoró. 300 leyes, muchas de ellas relacionadas con el templo. Y hubo un restaurador, una persona, digamos, como un estadista que vino a reformar a Israel, que recuperó el orden de esas leyes, las puso en práctica. Ese fue el famoso Otoniel. Entonces, es importante, ¿no? Porque en el camino de la halajá nos habla de la jurisprudencia bíblica, de que nos dice, así es como hay que hacer las cosas. Entonces tenemos el mandamiento, pero tenemos la halajá. Entonces el mandamiento dice, bueno, hay que hacer tal cosa. La halajá nos dice cómo hay que hacerlo. ¿Okay? Es el cómo se tiene que hacer correctamente. Entonces, en ese sentido, la halajá enseña que existen 3 posibilidades al tomar una decisión. Número 1, no nos podemos desviar a la izquierda. Número 2, no nos podemos desviar ¿hacia dónde? A la derecha. Y número 3, tenemos que permanecer en el centro. ¿Qué quiere decir eso? Las leyes del Eterno, los mandamientos del Eterno no son negociables. Ese es el problema que existe hoy en día, diría yo. Que la gente tiene un mandamiento y lo quiere ver así como, sí, pero bueno, yo lo hago a mi manera. Sí, pero a mí me parece que esta forma más bonita, ¿no? Sí, pero como yo no soy judío y los judíos inventaron estas cosas, entonces yo las hago de esta o de esta otra forma. La halajá no permite eso. La halajá nos habla de que hay una forma correcta de hacer las cosas. Entonces, hay algo importante también. El número 300 representa la interpretación de los mandamientos desde una dimensión celestial. Por eso la Shin, la letra Shin, representa los mundos superiores. Entonces, cuando hay un mandamiento que es interpretado desde el mundo superior, desde la dimensión celestial, ¿qué es lo que está buscando esa interpretación? Que no es una interpretación a la ligera, no es así como que yo me levanté, yo siento que el Espíritu me dijo que hiciera tal cosa. Eso es pentecostalismo y eso ya no cabe acá, ¿no? Eso es vivir en la gracia y la misericordia. Y hay algo importante que les voy a decir. Nosotros nos hemos acercado a la Torá por la gracia y la misericordia. Pero cuando estamos en la Torá, ya la gracia y la misericordia no es un nivel para nosotros. Lo que estamos viviendo es un camino de perfección. Entonces aquí no hay como que, no, yo lo hago así porque es por la gracia del Padre. No, aquí no es así, no. Aquí hay que hacer las cosas con estructura. Eso lo hemos hablado los lunes. La Torá es para que tengamos diseño. Hay gente que puede vivir en la gracia hoy en día. Hay gente que puede vivir en la misericordia, sí, está bien. Pero eso no les da diseño. Y lo digo con mucho respeto. El cristianismo puede vivir en la gracia y la misericordia. Ahí pueden estar todos los años que quieran. Pero nosotros no, porque hemos dado una transición. Una transición a vivir en estructura. Y esa es la estructura que nos da el Eterno. De una forma cabalística, si lo quieren entender de esta manera, no lo digo yo, sino que lo dicen los cabalistas, yo no soy cabalista. Pero la gracia y la misericordia es la parte maternal de la relación, digámoslo así. Pero la Torá, aplicada como tiene que ser, es la parte de la instrucción del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en términos generales, porque no quiero generalizar ni que las mujeres se pongan ahí, no, pues yo no soy así, no.
O sea, generalmente la madre es maternal, ¿verdad? La que cuida al hijo y lo mima y a veces pasa cositas por alto porque lo quiere mucho. Pero cuando hay instrucción del padre, la instrucción del padre trae estructura, trae diseño, trae orden. Entonces ahí no hay como que no, yo hago lo que quiera porque mami me dijo. No, señor, la ley del padre es o lo haces de esta manera o lo haces de esta manera. Así es como funciona esto. Entonces, eso es muy interesante porque hay una expresión que decía Yeshua. Se dice que fue dicho, ¿verdad? Mas yo les digo. Entonces, ese mas yo les digo, ¿de qué nos está hablando? De la interpretación que viene de arriba. El se dice que fue dicho era lo que la gente andaba diciendo de la Torá, ¿verdad? Y algunos ya fariseos andaban inventando cómo darle cómo torcerle el brazo, digamos, al mandamiento. Pero cuando Yeshua viene e interpreta, como nuestro rabino, lo que viene desde arriba, él dice, mas yo les digo. Entonces, ¿qué está haciendo él en ese sentido? Está poniendo la vara un poquito más alta, ¿no? Un poquito más alta. En ese sentido, si alguien es seguidor de Yeshua, debería entender que debería ser más estricto en la Torá que el propio judío, o que el que está en el judaísmo. Pero ¿cuál es el problema? Que el cristiano, por ejemplo, que prefiere vivir en la gracia. Porque en la gracia así como que no me complico la vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Quiere decir que el cristiano no es salvo? No, sí va a ser salvo. El tema es que los méritos que hay para el que está en la Torá son superiores. Y eso va a ser así, como que usted llegó al mundial y pagó un boleto, pero el que tiene méritos va a estar en el palco presidencial. El que no le va a tocar estar a la par del orinal ahí en el estadio, ¿no? Porque es así, es un tema de méritos. Todo lo que hacemos es entender que después de la salvación, todos son méritos. Y Yeshua nos enseña mucho acerca de eso. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que el que cree en Mashiach debería entender, ok, que la barra ya se subió más alta. O sea, hay un estándar superior. ¿Por qué? Porque nos está dando no la interpretación de los hombres, sino la interpretación del reino. Pero, ¿qué es lo que pasó? Hubieron dos personajes, ¿verdad? Doeg y Ahitofel, que desarrollaron 300 interpretaciones legales. ¿Y por qué las desarrollaron? Porque ellos quisieron tomar la Torá, manipularla, para ir en contra del rey David. Entonces establecieron sus propias halajot, ¿verdad? Y hay algo interesante. Por ejemplo, ustedes saben que hay una Biblia inglesa, en inglés, que se llama el Rey Santiago, ¿verdad? O la King James. Es como el equivalente de la Reina Valera, digámoslo así. Pero la King James es interesante porque es una Biblia que le dio mucho énfasis a los temas del reino, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque el Rey Santiago, el King James, ¿verdad? El de Inglaterra fue el que la ordenó, digámoslo así, que se publicara. Entonces era muy dada hacia el reino. ¿Qué pasó? Que cuando salieron los famosos puritanos, ellos estaban en contra de lo que el rey decía. No les gustaba mucho la forma de que el rey hacía las cosas. Entonces hicieron su propia Biblia y cambiaron las cosas. Por eso los puritanos se fueron a Estados Unidos después, ¿verdad? Esos fueron los primeros colonos, porque no querían estar sometidos al rey. Entonces, de una forma similar pasó con estos personajes. Ellos no estaban de acuerdo con David, con muchas cosas. Entonces dijeron, no, vamos a agarrar la Torá, vamos a poner nuestra propia halajá para ir en contra de lo que el rey establece, ¿verdad? Y eso es como levantar una casa sin fundamento, ¿verdad? Eso es un gran problema. Pero nosotros debemos de entender que el hacer eso nos descalifica en el mundo venidero. Así que hay que ponerse pilas y entender el desafío que nosotros tenemos en la Torá. Entonces, el número 318, ¿verdad? Ya les mencioné el 10, el 18, el 300. El 318 posee varios significados, porque representa la suma total de los Kohanim, ¿verdad? Desde Pinjas hasta los que estuvieron en el segundo templo. Y también el 318 es el número de los siervos armados que tenía Abraham. ¿Ok? Entonces corresponde a un valor simbólico, ¿verdad? También de Eleazar, el siervo de Abraham, que representa en el 318, que es la gematría, la humildad, el servicio, la fidelidad. Entonces, el 318 es considerado
un símbolo de la obra mesiánica que hay en la vida de una persona. Cuando hablo de esto, es una persona que tiene esa conciencia de elevar la santidad, de cuidar lo sagrado. Ahí vimos en la lectura de la Brija de Shah que así como Pinjas tenía celo por el espacio sagrado, nuestro Mashiach Yeshua, nuestro rabino, llega al templo y se encuentra un caos, ¿verdad? En el templo. Ahora, el problema no era vender palomas y ese tema ahí, eso no era algo ilegal. Porque ¿qué era lo que sucedía en aquel tiempo? Las personas que llegaban al templo, bueno, a ver, yo vivía allá al otro lado del mundo, ¿no? Y quería ir a ofrecer mi sacrificio, no me iba a traer la vaca caminando 2 meses, no, por tierra, o sea, no se podía. Entonces, en la Torah dice que si el lugar donde tienes que presentar tu ofrenda, si el lugar donde tienes que presentar su sacrificio, ¿cuál lugar sería ese? ¿El templo dónde? En Jerusalén. Entonces, usted vive en Bagdad, allá en Irak, digamos. ¿Qué tenía que hacer en ese tiempo? Bueno, tenía que, según lo que dice la Torah, usted venda la vaquita, ¿verdad? La primicia, las cosechas que tuvo, bueno, véndalas, etcétera. Y usted recoja ese dinero, guárdelo y venga y presente delante del Eterno lo que ofreció. Entonces la práctica en el segundo templo era, bueno, como la gente viene de un mundo romanizado, ¿verdad? En ese tiempo, no pueden traer algo pagano. ¿Por qué? Porque las monedas tenían la cara ¿de quién? Del César, o sea que era un acto de idolatría, porque era un dios. Entonces esas monedas no podían entrar en el templo. Entonces, ¿qué pasaba ahí en ese lugar? Habían 2 opciones. Habían personas que podían comprar ahí el animal que se vendía para el sacrificio, ¿verdad? Como los que vimos ahora, que yo quiero entregar un cordero o me alcanza para darle una paloma, una tórtola. Bueno, traían el dinero, compraban y se hacía el canje, digámoslo así. Esas monedas no podían entrar en el templo, pero las usaban para otra cosa. Y en el caso de los que querían dar dinero, había la casa de cambio, ¿no? Pero es como lo que pasa en el aeropuerto hoy en día. Ahora llega al aeropuerto y le cobran como no sé cuánto más de lo que realmente es el tipo de cambio. Entonces lo que se estaba dando era un abuso. Ese era el problema. El problema no era la operación como tal, sino la intención que había de abusarse de la gente. Ese era el problema que se estaba dando. Entonces, ahí es donde vemos a Mashiach, que es el mismo espíritu que está en Pinjas, actuando con ese celo, ¿verdad? Ese celo de que no podemos dejar que el espacio sagrado sea profanado. Por eso el que está con esa humildad, con ese servicio, con esa fidelidad, con ese celo, es considerado realmente alguien que opera con ese espíritu del Mashiach. Entonces, ahí en la pantalla usted puede ver una imagen. Esa imagen se la puse ahí y yo quisiera ver cuáles son los eruditos en hebreo que me pueden decir qué dice ahí. Shalom. Shalom, correcto. Pero hay una característica que tiene esa palabra. ¿Cuál pueden notar ahí? Tal vez algunos ya saben de qué hablo. Que está cortada la baf de la parte inferior. Correcto. Esa bab es una bab cortada y es la única vez que aparece en la Torah. En los rollos, en los seferín, donde está escrito la Torah, en la Parashá Pinjas, cuando dice que el Eterno da el Brit Shalom, el pacto de paz, la bab aparece así cortada. Eso pareciera un error de escritura, pero más bien es una señal, ¿verdad? Recuerda que hemos hablado de los simanín, que son señales. Y ese simán lo que nos da a entender es que el que entra en el pacto de paz entiende algo muy importante, que para estar en el pacto de paz, esa bab se corta y llega a parecer como una yud. Ahora, ¿qué representa la yud en su forma dentro del alefato hebreo? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la distinción que tiene la yud por su forma en el alefato hebreo? El brazo del padre. Sí, pero más que todo hablamos de bueno, sí, esa es una de las cosas. Por acá dijeron que la semilla, ¿verdad?, del Padre. Pero hay una característica muy interesante, que esta letra Bab
perdón, la yud, ¿verdad? Porque ahí ese corte parece una yud, es la más pequeña de todas las letras. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien se hace pequeño por causa de la santidad, se hace pequeño por causa del reino, se empobrece a sí mismo, ¿verdad? Que empobrecer no tiene que ver con un tema material, sino una actitud espiritual, ¿verdad? Se despoja, no se apega a las cosas de este mundo. Cuando una persona está en esa actitud, entra en el pacto de paz con el Eterno. Por eso es que esa Bab, que aparece ahí rayada, esa raya está haciendo remembranza de la lanza que clavó Pinjas, corta la Bab y la convierte en una Bab marcada, pero que la forma con una pequeña yud, que nos habla de esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque cuando aparece eso, estamos haciendo alusión al carácter de Pinjas. Una profunda humildad, pero también una verdadera grandeza espiritual, porque eso es lo que representa el que es humilde. El que quiere ser grande en el reino, ¿cómo tiene que ser? El más pequeño de todos, el más servidor, el más entregado. Y eso es lo que nos enseña. Entonces, es importante comprender que el mérito de Pinjas y por su intervención, logra detener esta plaga y revoca un decreto que ha sido emitido contra el pueblo de Israel. Hay un comentario que dice acerca de esta situación, y lo voy a leer. Eso está en comentario en la Torah Art Scroll, que dice: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, puso fin a la plaga que había causado la muerte de 24,000 israelitas. Imagínate, un día que se mueran 24,000 personas, como consecuencia de la inmoralidad cometida con las mujeres moabitas y madianitas. Sin embargo, lejos de recibir el reconocimiento del pueblo, ponga atención a esto, lejos de recibir el reconocimiento del pueblo, muchos comenzaron a acusarlo del asesinato. ¿Cuántas veces usted lo acusan porque está haciendo algo por causa del reino, por causa de la santidad, por causa de hacer las cosas bien? Todo el mundo lo empieza a señalar. Bueno, bienvenido al club de Pinjas. Entonces, lo empezaron a acusar del asesinato y argumentaban que había matado a un príncipe de Israel. ¡Qué barbaridad lo que hizo Pinjas! Mató a un príncipe de Israel. Recordaban que su abuelo materno, que era Yitro, antes de conocer al Elohim de Israel, había sido sacerdote de Madián. ¿Cómo es posible que maten a este Simri que está con una madianita si el mismo Yitro era madianita? Bueno, todos son los argumentos que se levantan contra los que quieren hacer las cosas bien, ¿verdad? Y dice, y había participado, si Yitro había participado en las prácticas idólatras y aún así después conoció al Elohim de Israel. O sea, eso es como que bajarle el estándar a la Torah, ¿verdad? Por causa de esta situación. Entonces decían despectivamente de Pinjas: miren a este nieto del hombre que engordaba becerros para sacrificarlos como ídolos. ¿Cómo se atreve a matar a un príncipe de Israel? Amado, siempre que usted quiera hacer las cosas bien para el Eterno, siempre el Hasatán, que recuerde que Hasatán no es el cachudo, ¿no? Hasatán simplemente es el que le hace contra usted. El Hasatán le va a hablar de su pasado. ¿Y usted qué se cree? Ay, mire usted ahora guardando el Sinud, mire usted ahora que dice que habla hebreo, y mire usted que ahora que va a guardar Shabbat y que la Torah, y mire cómo usted era antes. Claro, si nosotros estuviéramos aquí sentados, todos los que nos conocieron hace 15, 20 años, pues seríamos los más desgraciados del mundo, tal vez, ¿verdad? Y nos acusarían de muchas cosas. Pero eso al Eterno no le importa, porque el Eterno no está pensando en nuestro ayer. Él está pensando en nuestro presente. Y lo que no es nuestro presente está marcando lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno en medio de estas acusaciones? Donde estaban públicamente señalando a Pinjas como homicida en lugar de un héroe. Por esa razón es que la Torah enfatiza cuidadosamente su linaje. Dice: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen. Se está quitando todo ese señalamiento del pasado para recordar el linaje que Pinjas tiene. Entonces, el Eterno está identificando expresamente a Pinjas
como un descendiente legal del linaje escogido para tener la honra de llevar el sacerdocio. Y eso es tener realmente honra de parte del Eterno. Y no solamente eso, sino que lo recompensa con lo que ya vimos, el Brit Shalom, el pacto de paz. Y el Brit Shalom tiene que ver, en ese sentido, con un sacerdocio eterno. Y esto es lo interesante, ¿verdad? ¿Cómo llega Pinjas a ser Cohen? Ya dijimos que él no podía ser Cohen. ¿Por qué? Porque fue un hijo antes de que Eleazar fuera llamado. Claro, él nació antes de Eleazar ser ungido como Cohen. Entonces, cuando Aarón fue escogido como su sacerdote, el Eterno ordenó ungir con el aceite de la unción a Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, que era el papá de Pinjas, y a Itamar. Esos eran los que estaban ungidos. Pero en ese momento, a partir de ahí empezaba el linaje, no con lo que había antes. Desde ese momento, entonces Pinjas tenía derecho, bueno, sí, de ser levita, porque ya lo era, pero no podía ser Cohen. Entonces es muy interesante lo que sucede acá, porque no fue ungido personalmente, tampoco nació cuando su padre ya era oficialmente Cohen, entonces él no pertenecía legalmente al sacerdocio establecido originalmente, pero Elohim mismo otorga un sacerdocio diferente. No lo recibe por herencia arónica, sino que lo recibe directamente del Creador como una nueva investidura. Y le dice claramente, yo le concedo mi Brit Shalom y será para él, para su descendencia, después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo. Y cuando yo digo perpetuo, digo perpetuo, ¿verdad? Porque eso quiere decir que es para siempre. Así es. Entonces, este sacerdocio es una recompensa de esta fidelidad. Por ello se distinguen acá dos formas legales de llegar al sacerdocio. Por la unción, como ya vemos que ocurrió con Aarón y sus hijos. Por el nacimiento, a ser el descendiente de Aarón después de la institución del sacerdocio. Y ahí Pinjas no cabía. Pero el Eterno hace un decreto divino como consecuencia de su celo santo. Entonces los descendientes de Pinjas forman gran parte de los consecuentes sacerdotes de Israel durante el primer templo, durante el segundo templo, y todo ese linaje es confirmado por muchas generaciones. Ahora, esto nos hace entender algo muy interesante, porque hay una carta en la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que es la carta de Hebreos, ¿verdad? Y Hebreos es una carta muy halágica, si queremos verlo de esa manera. De hecho, un judío que no es creyente en Mashiach, pero es experto en halajá, decía, el que escribió Hebreos, de verdad que era un doctor de la ley, así literalmente. No sabemos si fue Pablo, no tiene autoría, o no se describe la autoría, pero algunos creen que sí pudo haber sido Pablo. Pero en todo caso, esta carta habla de un sacerdocio que no depende del nacimiento, sino que depende del nombramiento divino. En ese caso está hablando del sacerdocio, ¿de quién creen? De Melquisedec, pero sobre todo de nuestro Mashiach, ¿verdad? Porque ahí enseña que el sacerdocio de Mashiach está en un orden diferente, el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué quiere decir eso para efectos prácticos? En el Mishkan celestial hay un sacerdocio. ¿De cuál linaje es ese sacerdocio del Mishkan celestial? De Melquisedec. Y hoy actualmente el sacerdocio o el Cohen Gadol en ese orden celestial es el Mashiach, Yeshua Mashiach. Pero en la tierra, el sacerdocio ¿a quién le pertenece? A los hijos de Aarón y a los hijos de Pinjas, literalmente. Eso quiere decir que el día de mañana, así a diferencia como piensan raíces hebreas, que va a haber templo, entonces el Mashiach va a ser el sacerdote del templo. Eso no es válido. Si hay templo, si hoy hubiera templo en función, el Cohen que tiene que estar en ese templo tiene que ser un descendiente de Aarón.
porque es el pacto perpetuo con ellos. Y cuando venga Mashiach, él va a ser el príncipe, ¿ya? El que tiene esa autoridad real, va a ser el rey, pero va a ser el rey, obviamente de Israel, pero va a ser príncipe. ¿Por qué? Porque él es el representante de la autoridad divina en esta tierra. Pero entonces, obviamente, él no tiene en ese sentido el derecho de oficiar nada en ese templo, porque no es lo que le corresponde. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces la gente tiene como que ideas ahí un poco distorsionadas con esto y no son aplicables a lo que realmente la Torá nos está enseñando. Entonces, en los escritos mesiánicos se representa a Mashiach como el poseedor de un sacerdocio conferido por Elohim, relacionado con el orden de Melquisedec, y aunque el Mesías proviene de la tribu de Judá, que la tribu de Judá no es de sacerdotes, ¿verdad? Hay inclusive escritos antiguos, ¿verdad? Hay testamentos que no están en el canon. Por ejemplo, hay uno que se llama el Testamento de los Patriarcas, el Testamento de Leví, que establecen ese vínculo sacerdotal del Mesías y lo enseñan como un descendiente no de Leví, pero que va a entrar en función sacerdotal. Obviamente esto tiene que ver con lo que hablamos en la función del sacerdocio eterno que ha sido entregado. Entonces, hay otra conexión bien interesante entre Pinjas y el famoso profeta Eliyahu, ¿verdad? Eliyahu Hanabí, Eliyahu el profeta. Hay algunas explicaciones interesantes en los Midrashim que dicen literalmente que Pinjas es Elías. Que Pinjas es Elías. Algunos cabalistas hablan de que esto es así, que es la reencarnación del espíritu de Pinjas en Elías. Y bueno, entendiendo que el celo divino es manifestado en Pinjas, pero continuó revelándose en la misión que tenía Elías. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que obviamente Elías aparece en una época de bastante corrupción. De hecho, si hoy hubiéramos leído la Parashá antes del 17 de Tamuz, hubiera correspondido leer la historia de Elías. Pero como se lee después del 17 de Tamuz, que fue el jueves, entonces se lee otra Parashá, otra porción del Haftará. Pero literalmente Elías viene en una situación muy similar. Hay una situación donde se está adorando a dioses paganos de parte de este caso el reino de Israel. Se contamina la tierra, hay idolatría. Los profetas inclusive están sirviendo a este dios pagano por causa de la contratación de Jezabel y todo lo que algunos ya conocen, ¿verdad? Entonces el celo de Elías es tan grande que, bueno, hace la confrontación, pero después de la confrontación mata a todos los 900 profetas, 450 de Baal y 450 de Acera. Todos los mata y los degolla. Yo no sé cómo hizo para hacer eso en un solo día, pero de verdad que fue algo extraordinario y eso habla del celo que él tenía. Entonces, hay un comentario también en el ArtScroll que nos dice lo siguiente: ¿era Elías descendiente de la tribu de Gad, de Benjamín o de Pinjas, hijo de Eleazar? Y señala que, bueno, que hay poca información al respecto, pero los sabios debaten ampliamente en el Midrash y en el Talmud, y el propósito de ese capítulo es reunir distintas fuentes rabínicas representando opiniones de comentaristas y exponiendo la tradición antigua que identifica a Eliyahu con Pinjas, hijo de Eleazar, y el hijo de Aarón, el Cohen. Esto no es un tema meramente de genealogía, ¿verdad? Como que hay una descendencia genealógica, pero obviamente está hablando del modelo de fidelidad, de servicio con que se actúa delante del Eterno y la misión en favor de Israel. Ahora, en el tiempo de Israel no se estaba contaminando el templo, porque el templo estaba en el reino de Judá, o sea, en el tiempo que aparece Elías. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros entendemos los niveles de santidad, tenemos que comprender que el primer nivel de santidad se encuentra en toda la tierra de Israel. Lo vimos también en la Haftará de esta semana. ¿Cuál era el reclamo que está haciendo el Eterno
a su pueblo. Dice, yo les di la tierra. ¿Y qué hicieron en la tierra? Empezaron a levantar altares, empezaron a buscar otros dioses, empezaron a profanar la tierra. Y el celo del Eterno es no solamente por el espacio donde está el templo, sino por toda la tierra, porque ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra de Israel? ¿De quién es la tierra de Israel? Legalmente. Del pueblo eterno, de Israel y del eterno. Del Eterno. Ni siquiera de Israel. O sea, oye, la tierra le pertenece al Eterno y el Eterno la concede a su pueblo para que habite en ella. Entonces, nadie en Israel tenía derecho a tener, a decir, esta tierra me pertenece. Obviamente podían poseerla, obviamente podían trabajarla, obviamente podían habitar en ella, obviamente este pedazo de tierra, decían, está bajo mi título de propiedad. Pero detrás de eso, realmente la tierra le pertenecía al Eterno. Por eso es que se daba el jubileo, ¿verdad? Que alguien decía, bueno, tuve que empeñar la tierra, no la puedo pagar, la tuve que entregar, pero en el jubileo, ¿qué se hacía? Esa tierra tiene que volverse al original. ¿Por qué? Porque lo vimos en esta parashá. El Eterno le dice al pueblo, vamos a dividir la tierra. Y a cada uno le va a tocar un pedazo, a las tribus, a los clanes. Y bueno, ahí no lo decía, pero en los comentarios dice que a la hora de echar, porque se echaban suertes, a la hora de echar suertes, la influencia divina en este sentido era que, por ejemplo, si había una tribu que era muy grande, pero había una tribu que era más pequeña, bueno, obviamente a la más grande le tocaba más tierra, a la más pequeña le tocaba menos tierra, pero la capacidad productiva de la tierra y la capacidad productiva de la tierra del grupo grande y del grupo pequeño iba a ser equivalente. Quiere decir que si aquí vivían 1000 personas y aquí vivían 100, lo que podían producir al final era lo mismo, equivalentemente. O sea que el Eterno provocó que lo que la tierra les daba era para que hubiera justicia en todos los habitantes de la tierra. Entonces, por eso es importante entender que el celo de Elohim empieza en que la santidad se tiene que cuidar desde la tierra. Yo les he dicho, si usted llega hoy en día en un avión allá a Israel y desciende ahí en el aeropuerto Ben Gurión, que está en Tel Aviv es el primer nivel de santidad. Y ahí usted tiene que empezar a ascender, ¿verdad? Porque literalmente usted tiene que ir desde la costa, subiendo hasta llegar al monte de Sión, donde está Jerusalén. Y ahí entonces ya hay otro nivel de santidad. Dentro de las murallas de Jerusalén es otro nivel de santidad. En el monte del templo hay otro nivel de santidad. Y en el mismo templo hay diferentes niveles de santidad. Hasta llegar al lugar más santo. ¿Cuál sería? Jerusalén. El lugar santísimo dentro del templo. Ah, ¿Ya? Entonces son 7 niveles de santidad los que hay. Ahora, hoy lamentablemente la santidad en la tierra de Israel no se guarda. ¿Por qué? Porque Tel Aviv es una de las ciudades más pervertidas del mundo, por ejemplo. Vemos todas las cosas que se hacen hoy en día, los festivales del abecedario, ¿verdad? Que hay hoy en día. Todas esas cosas están trayendo un nivel de contaminación sobre la tierra. Pero bueno, el Eterno tiene que encargarse de eso y resolverlo con su pueblo, ¿verdad? Ahora, algunos dicen que Pinjas y Eliyahu son los mismos, ¿verdad? Son la misma persona. De hecho, hay un escrito que habla acerca de que ellos son realmente el mismo personaje y que hay una conexión ahí genealógica. No me voy a meter mucho en ese tema, pero sí entendemos algo muy interesante, porque si Pinjas era sacerdote, ¿verdad? Era Cohen, cuando él llega a la casa, cuando el profeta Eliyahu llega a la casa de la viuda de Sarepta, recuerda que había una situación con la viuda de Sarepta. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que estaba pasándole a la viuda? Su hijo estaba enfermo, Ajá. muy pobre. Había mucha hambre, había una situación de necesidad. Y había solamente comida como para que comamos ahorita y ya se acabó, ¿verdad? Pero Eliyahu llega y le dice a esta mujer, prepara una pequeña torta
y me la das a mí. Y si queda, bueno, le das a tu hijo. Entonces yo he escuchado, ¿verdad?, predicadores que decían, qué atrevido Elías a hacer eso. Bueno, es que ese es un lenguaje sacerdotal. Porque lo primero es entregado siempre al Cohen, ¿verdad? Entonces por eso es que se cree que hay una conexión por ahí entre los personajes, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo interesante nada más, no lo podemos afirmar. Pero también hay algo que quiero que veamos en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Tenemos a Pinjas, tenemos a Eliyahu y tenemos otro personaje que opera con el mismo celo y el mismo nivel de entrega como lo hacen estos dos anteriores. ¿Y quién creen que sea? Mashiach en el templo. No tuvo. Pero alguien antes de Mashiach. Yohanan. Yohanan, exactamente. Juan el Bautista. Aquí no. Tiene que subirle el volumen ahí, por favor. Entonces, obviamente, sí, es Yohanan. Y se entiende que tanto Pinjas, Eliyahu y Yohanan operan bajo el mismo espíritu y cumplen la misma visión. De hecho, Yeshua dijo algo muy claro, Mateo 11:14. Si ustedes lo quieren recibir, el Elías que ha de venir es este Yohanan. Y eso es bien, bien interesante, ¿no? Porque nos está diciendo Mashiach que Juan o Yohanan, el inmersor, es precisamente Elías, ¿verdad? Y también lo dice en Mateo 17:12, dice, Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron. Por esa razón se establece una línea espiritual muy clara. Pinjas, Eliyahu, Yohanan. Algunos dicen, es la misma persona, es la misma reencarnación, lo dicen así, ¿no? El tema de la reencarnación yo sé que es complicado porque viene el cristianismo, pero bueno, nada más se lo digo, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ampliamente los judíos y los cabalistas. Pero Yeshua lo dice claramente, es que este es Elías. Todo el mundo esperaba a Elías, ¿por qué? Porque la función que tenía Elías es preparar el camino al Mashiach. Ahora, si Mashiach va a volver, ¿a qué no saben? ¿Quién tiene que venir antes? Elías, se tiene que manifestar Elías. Entonces, el celo santo es lo que distingue a este espíritu, ¿verdad? Ese celo por la santidad. Pinjas no toleró que la idolatría contaminara el pueblo. Eliyahu tampoco toleró la idolatría promovida por Acabi y Jezabel. Y Yohanan denunció el pecado y eso le costó la vida. Eso le costó la vida. Y los tres manifiestan el mismo compromiso con la verdad. No están buscando ni su propia honra, están defendiendo el honor del reino de los cielos, defienden la santidad del nombre del Eterno y su celo nunca nace del odio hacia las personas. Porque no es un tema de que, yo odio a Jezabel, entonces voy a ir a pelear con ella. No, sino que era el amor por Elohim y el deseo de llamar al pueblo al arrepentimiento. Entonces, Mateo 11, Yeshua nos dice algo muy importante. Nos dice algo muy importante acerca de Yohanan, ¿verdad? Porque es una de las declaraciones más importantes que Yohanan hace y lo hace cuando está en prisión. ¿Por qué lo metieron a prisión? Por denunciar la corrupción de Herodes. Entonces, cuando él está en la cárcel, él envía a los discípulos y le pregunta a Mashiach, ¿tú eres el que tenía que venir o debemos esperar a otro? El Mesías le responde, Yeshua le responde y le dice, vayan y díganle a Yohanan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el evangelio. Esto es muy importante porque el judaísmo hoy en día, yo he escuchado muchos judíos de esos de YouTube especialmente, que atacan la mesianidad de Yeshua. Porque obviamente los que venimos del cristianismo decimos, no, pues que Yeshua hizo milagros, ¿verdad? Y Yeshua levantó muertos y como que las señales son muy importantes. Y sí lo son, realmente sí lo son. ¿Por qué? Porque aunque las señales no definen realmente que él tiene que ser el Mashiach, pero las señales eran una muestra del tiempo mesiánico. Y eso lo dice el libro de Isaías. Entonces por eso es que Yeshua le dice a Yohanan,
vayan y le dicen a Johanán que esto es lo que está pasando. Para que Johanán, entendiendo lo que decían los profetas, diga, pues sí, mi primo es el Mesías. Yo lo había anunciado, pero él entró en duda. ¿Por qué? Porque él está en una situación emocional, conflictiva, está en la cárcel, está pasando una situación bien complicada, ¿no? Pero bueno, realmente eso es una señal profética bien fundamental en la Escritura. Entonces, después de que los discípulos partieron, Yeshua les pregunta a la multitud, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver? Salieron a ver a un profeta. Y yo les digo algo, más que un profeta, refiriéndose a Johanán. Y de hecho Yeshua dijo, entre los hijos nacidos de mujer, no existe a nadie mayor que Johanán. O sea, decir eso por parte de Yeshua no es cualquier cosa. O sea, que el nivel espiritual, el nivel de santidad, el nivel de celo que tenía Johanán era muy grande como para Yeshua. No solamente lo compare con Elías, que ya tenemos claro que tiene conexión con Pinjas, sino para darle el mérito de ser llamado un hombre tan grande. Entonces, a Malaquías dice algo muy importante. He aquí yo envío, eso lo dice el capítulo 4, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu rostro, quien prepara tu camino delante de ti. Y en los dos últimos versos dice, yo enviaré a Elías para que él haga volver el corazón de los padres a los hijos de los padres, antes de que venga el día grande y terrible de Adonai. Y así es como se identifica a Johanán como el mensajero anunciado por los profetas. Entonces la misión de Eliyahu, según Malaquías, era que él tenía que anunciar el camino del Mesías, tenía que prepararlo, tenía que traer restauración, confrontación, volver el corazón de los padres a los hijos a los padres. Y esta restauración se puede entender en varios niveles. Por un lado, reconciliación familiar. El espíritu de Elías trae reconciliación familiar. Número 2, reconciliación del pueblo de Israel. Eso significa, por ejemplo, reconciliarse con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, restaurando la fidelidad del pacto. Hoy se necesita eso. Yo creo que nosotros aquí estamos en este tiempo en una función bien importante, creo que es una función muy fuerte, y es de alguna forma provocar que haya esta manifestación en el pueblo judío, porque mucho pueblo judío hoy se ha apartado del camino de la fidelidad del Eterno. Y tenemos que orar muchísimo por el pueblo para que empiece a haber esta reconciliación. Porque esto es importante y esto precede a la manifestación y la llegada del Mashiach. Entonces, eso es una obra de arrepentimiento, es una obra de reconciliación y es una obra de restauración. Nosotros decimos siempre al concluir el Shabbat algo con respecto a Eliyahu. ¿Se han dado cuenta cuando cantamos? ¿Qué es lo que decimos? Eliyahu Hamadim, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiradi. Entonces está hablando, se está hablando de quién es Eliyahu, ¿verdad? El de Gadal, el profeta, etc., el Tishbita. Entonces, ¿por qué se hace eso en la Havdalah? ¿Por qué hacemos eso cuando se cierra el Shabbat? Porque cuando se despide el Shabbat, nosotros tenemos que tener algo claro. Estamos renovando la expectativa de que Eliyahu aparezca anunciando la llegada del Mashiach. O sea, que tiene que haber un anhelo en nuestro corazón que esto empiece a suceder en este tiempo, ¿verdad? Entonces, ese llamado es muy importante porque es también un despertar que tiene que haber en este tiempo. ¿Para qué? Para que no es que venga y se aparezca Elías precisamente, aunque sí tiene que suceder. Pero más que se aparezca, ¿qué creen que es más importante? Que ese mismo espíritu que operó en Pinjas, en Elías y en Johanán,
sea el que opere en nosotros también. Porque dentro de nosotros tiene que operar ese espíritu. Dentro de nosotros tiene que haber ese celo. Dentro de nosotros tiene que haber esa santidad. Y ese es el llamado. Que tengamos esa conciencia, terminando el Shabbat, queremos que venga el Mashiach, pero no podemos estar así como el cristiano, ¿verdad? Ay, sí, yo aquí estoy por la gracia. Y si él viene, mire, cuando yo vea que en la televisión anuncie que está descendiendo, yo voy y pido perdón para irme con él. Porque hay gente que piensa así, aunque usted no lo crea. Hay gente que piensa así. Pero, ay, no, es que yo soy imperfecto, pero es por la gracia, ¿verdad? Miren, nosotros estamos hoy en día en la Torá, y ayer lo hablaba con mi esposa. Si contamos las historias de cómo salimos del cristianismo, yo creo que son historias de terror para muchos de nosotros. ¿Sí o no? Algunos fueron perseguidos, otros fueron escupidos, otros fueron rechazados, otros fueron vomitados, por causa de que se nos despertó el bombillo, ¿verdad? Se nos despertó una luz y dijimos, wow, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Mire, y salimos tan feo tal vez. Y eso tiene tiene algo muy curioso. Salimos mal para que no queramos volver ahí. Esa es la realidad. Salimos mal para que usted diga, hombre, yo cómo ir a meter ahí otra vez. Y no es el tema de rechazar al cristiano. No, no es eso. Es el tema de que ya no puedo encajar en el sistema. Entonces nosotros que tenemos el testimonio del Mashiach, como lo dice Apocalipsis, ¿quiénes son los que vencen al dragón? Los que tienen el testimonio del Mashiach y los que guardan sus mandamientos. Ya que no saben, nosotros que somos un grupito pequeño y tal vez algunos que estamos regados ahí por el planeta, somos los únicos que tenemos el testimonio del Mashiach y que tenemos el deseo de guardar la Torah. Tenemos ese celo. ¿Sí o no? Amén. ¿Me equivoco? Amén. Bueno, Sí, a que no saben, nos toca agarrarnos con la serpiente, que ya no es serpiente, es un dragón. Y es un trabajo bien complicado, y es una opresión grande, y es un desafío espiritual de grandes palabras. Pero a que no saben, es que el dragón anda detrás de comerse Israel. Eso es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos ese llamado en este tiempo de venir a un nivel de santidad, de celo, para poder pelear por lo sagrado. Sí, adelante ahí con la manita levantada. No, Roy, que eso me hace pensar que ese nivel de santidad que nos pide, digamos, ahora que estamos en Torah, por lo menos yo no lo sentía en el cristianismo, porque yo nunca he tenido tanta conciencia de pecado como ahora en Torah. Claro. O sea, usted pide perdón en la mañana, en la noche, en el mediodía, se pone de pie en Shabbat para hacer el segundo Shema, para pedir perdón, etcétera, etcétera. La cuenta de Omer, o sea, es un crecimiento continuo. Así es. Y uno está siempre tratando de ir más arriba, crecer. Cuesta mucho, sí, pero digamos, en el cristianismo yo no experimenté algo así. Así es que cuando nosotros entramos es que ya no estamos en una gracia, ahora estamos en un brit. Por eso es que, vean lo que pasa con Pinjas. O sea, él está ahí y él sí, es un levita. Él llega y mata a estos desgraciados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que entra en un pacto. O sea, la santidad nos hace estar en un pacto. Y no es lo mismo estar en un pacto que estar bajo la gracia. Así de sencillo. No es lo mismo estar en un pacto que estar bajo la gracia. Cuando estoy en la gracia, ahí me aman, pero me la aguantan, digamos. Pero cuando se está en pacto es otra cosa. Es otro nivel, es otro diseño. Entonces, por ejemplo, ¿puede uno como cristiano, o puede un cristiano comer chicharrones? ¿Qué creen? Sí. ¿Y qué le pasa cuando come chicharrones? No les pasa nada. No le pasa nada, ahí se va enfermando, pero a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me como un chicharrón ahorita? Reviento. ¿Por qué? Todo me es lícito, pero nada, no todo me conviene. Pero eso es la gracia. Pero si yo me como algo que no debo de comer,
como un camarón, me como un chicharrón en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo estoy en un nivel, y no estoy hablando no estoy siendo pretencioso, ¿verdad? Pero como estamos en un nivel de pacto, ¿qué es lo que pasa? Que ahí nos agarran y nos hacen así, rágata. Porque imagínate el nivel de acusación. Imagínate cómo en la frecuencia en el que estoy andando por causa de la Torah, cómo me puedo romper. Si yo me rompo aquí abajo, no hay problema. Pero si me reviento arriba, ahí ya es otra cosa. Entonces, nos hace responsables. Exactamente. Pero estamos exactamente. El reino no es gracia. El reino es responsabilidad. La salvación es por gracia. Pero el reino no es por gracia. El reino es por responsabilidad. Es por pacto, es por Torah. Por eso Yeshua, cuando enseña el reino, dice, bueno, algunos van a recibir un centavo, otros no, otros van a estar administrando ciudades. ¿Por qué? Porque los méritos están ahí. Por eso cuando yo tengo la oportunidad de guardar mandamientos, ¿qué estoy haciendo? Méritos, 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 méritos. En Shabbat hago méritos, en apertura de Shabbat, en muchas cosas, ¿no? Y por eso es que alguna gente que quiere, mira, hay gente que quiere guardar Torah y quiere llevarla así a pura gracia. Y no funciona. Por eso hay un montón de gente que hoy se devuelve. Hoy van para atrás. Y entonces se complica la cosa. ¿Quién levantó la mano ahí? Ya él. Shalom, Roy, shalom. Sí, esto nos hace pensar, Roy, o sea, que tenemos que tener ese cuidado de la santidad como pinjas, como dice usted, porque ahí si quebrantamos un mandamiento es como que todo eso que hemos avanzado se vuelve un retroceso, o sea, se pierde esa, ¿cómo decirlo? Esa elevación, digamos, que habíamos alcanzado. Así es. Eso era lo que quería compartir. Sí, hay un estancamiento realmente. Podemos recuperar, vamos a hacer Teshuvah, sí, podemos hacer Teshuvah. Pero es que nos golpea más, esa es la realidad, nos golpea más cuando nosotros nos queremos salir. Por eso hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque sí el nivel de observancia que tiene que haber es diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros conocemos Torah y andamos ahí, como decíamos, o a la izquierda o a la derecha, jugando con el tema? Nos convertimos en tres cosas. En generación de víboras, en sepulcros blanqueados o en una cueva de ladrones. ¿Ya? Y ninguna es bonita. Si tú eres una generación de víbora, bueno, tienes que huir de la ira venidera. Y eso fue el señalamiento de Yohanan. Yohanan les decía, oh generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo puedes cambiar esta situación de ser una generación de víbora? Produce fruto de arrepentimiento. Da fruto de arrepentimiento. Haz teshuvah y que se note que haces teshuvah. Que te vuelves al Creador. Si no te vuelves, y mire, si usted no resuelve eso, se convierte en un sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir el sepulcro blanqueado? Usted se ve muy bonito por fuera. Usa talit, usa kipá, usa peyot que le llega hasta el piso, usa los tzitzit más largos que todo mundo, creen que es más santo. ¿Y usted por dentro qué es? Un saco de huesos secos. Muerte es lo que habita entre usted. Y por otro lado, te conviertes en una cueva de ladrones. Entonces te conviertes en un contratemplo. En lugar de ser un templo de la santidad, donde habita la divina presencia, te conviertes en un contratemplo, donde hay muerte. Eso es lo que hay. Sí, se habla Torah, sí, wow, qué montón de cosas bonitas se dicen de la Torah, pareciera que está bien la cosa, pero al final eso no es, el fruto tiene que estar. Y eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros nos conectamos correctamente con el Eterno,
cuando somos personas llenas de Ruach, cuando hablamos de ser personas llenas del Espíritu Santo, es muy diferente a decir Ruach HaKodesh, porque una cosa es que usted diga, estoy lleno del Espíritu Santo, entonces tiene ese pensamiento de que vino un espíritu de parte del Eterno y me llena. Pero cuando usted dice, estoy lleno de Ruach HaKodesh, estás diciendo, estoy lleno de espíritu de santidad. Entonces esto está hablando de que tú te estás alineando con la santidad del Eterno. Y cuando te alineas con la santidad del Eterno, su divina presencia habita acá. No es que viene un espíritu diferente, no, es que su divina presencia opera en tu vida. ¿Estamos claros? Entonces, cuando tú estás con Ruach de santidad, con espíritu de santidad, las palabras tienen una fuerza distinta. Las palabras tienen una fuerza distinta. De hecho, hay algo, todos conocemos los bombillos, ¿verdad? No los de ahora, que son de LED, que son diferentes. Digamos, los bombillos viejos tienen un filamento por dentro, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese filamento? Cuando le entra corriente, el positivo y el negativo, el filamento es una resistencia, eso es lo que se llama, y provoca que haya luz. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para provocar luz? Es que cuando estamos en el Ruach de santidad, ¿ok? Cuando estamos en ese nivel, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, en electricidad hay un concepto que se llama diferencia de potencial. Para que las cosas funcionen bien, por ejemplo, para que el bombillo se ilumine, como lo estoy mencionando, ese potencial tiene que estar balanceado. Porque, digamos, usted no tiene el filamento, no tiene la resistencia y pega los cables, ¿qué hace? Cortocircuito. Entonces hay gente que en lugar de estar haciendo luz, ¿qué andan haciendo? Cortocircuitos. Cortocircuitos. Y cuando hacen cortocircuito, quema todo. Entonces hay gente que quiere vivir en Torah, pero no está balanceando las cargas de su vida. ¿Y qué es lo que está haciendo? Reventando. Pero cuando usted entiende que tiene que andar en la santidad, usted trae balance. De hecho, en la Sefirot funciona así. Usted trae balance, ¿verdad? Entre las Sefirot, ya lo hemos mencionado. Entonces, eso hace que la conexión que se da ahí produzca algo nuevo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en ese nivel de santidad y tengo esa conexión y puedo balancear las cosas, entonces hay algo que desciende de arriba muy poderoso. Las palabras que salen de mi boca no son simplemente palabras, son profecía que está cambiando realidades. El ser profeta no es decir, así te dice el Señor. Eso no, eso es la falsedad que nos enseñaron. El ser profeta es que con mis palabras yo cambie circunstancias. Que con mis palabras yo salga de un estado de karma, ¿verdad? Que lo hablamos el miércoles. Yo puedo ir en el estado de karma, ahí volando, llevando palo, a decir, no, yo me voy a elevar y voy a pasar el estado de Shalom y Berajá. Es estar en ese pacto. Pero ¿cómo lo logro? Pues tengo que estar en espíritu de santidad, tengo que tener un balance y tengo que hablar las palabras correctas. ¿Ok? Eso se conoce como el pan que desciende del cielo. Porque ¿quién es el pan que desciende del cielo? ¿Ah? Mashiach. Y él es el pan de vida. ¿Y por qué él es el pan de vida? ¿Por qué él es el pan de vida? Porque el que se alimenta de él también tiene vida. Vive. Pero porque sus palabras son vida. Vida. Sus palabras nos alimentan. Entonces, cuando yo me conecto en esa dimensión, ¿qué hacen mis palabras? Se conectan con la chispa del Mashiach para que la chispa del Mashiach haga que fluyan de mi boca palabras que traen vida, palabras que traen bendición, palabras que alinean las cosas, ordenan los ambientes, ordenan los espacios. ¿Ok? Les voy a contar otra, ¿verdad? Pero no se le digan a nadie. A nivel sexual pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque, y vea qué interesante esto, bueno, para los que todavía pueden hacerlo, ¿ah? Para los que quieren tener hijos,
Cuando yo tengo un balance, cuando yo tengo las cargas bien destruidas, ¿sabe qué es lo que tengo? La posibilidad de que cuando tengo un acto sexual, yo traiga almas de justos a este mundo. Entonces, para los que pueden todavía, ya nosotros estamos fuera de juego. Cambiamos la fábrica por un parque de diversiones, pero eso es lo que se hace cuando se está en espíritu de santidad. ¿Ok? Muy importante. Entonces, hay una palabra que es la palabra Hagadá. Algunos la han escuchado ya. Por ejemplo, cuando tenemos la Hagadá de Pesaj, estamos hablando del relato de Pesaj, eso es lo que significa Hagadá. Entonces, Hagadá es relato o narración, pero tiene un significado más profundo, porque no solamente leer un texto, ¿verdad? O como hacemos la Hagadá de Esther y todo eso. La Hagadá es la capacidad de transmitir vida a través de las palabras. Entonces, por ejemplo, una parábola sencilla puede ser pronunciada con la inspiración del Ruach. Por eso Mashiach, ¿cómo enseñaba? En parábolas. Exactamente. Las parábolas son proverbios, pero también son acertijos que nos revelan las cosas del reino. Por eso Yeshua decía, sin parábolas no les hablaba. Porque lo que estaba haciendo era enviando códigos. Y algunos decían, ay, qué lindo lo que dijo Yeshua, que el sembrador sale a sembrar, qué lindo. Y ahí se quedaban. Pero había el que preguntaba y decía, a ver, esto no está hablando de así, de que vamos a sembrar frijoles y de agricultura, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? Y Yeshua les decía, ok, es que el sembrador es esto, y ya le empezaba a decodificar la palabra. ¿Por qué? Porque el que tiene oído para oír, oye. Y las ovejas oyen la voz y Es tu pastor. responden, siguen, dicen, wow, aquí hay algo diferente. Y se conectan para buscar el misterio. Pero el que no tiene rueda de santidad anda, mira, sí que chavos dijeron algo, pero estaba bueno, pero no me acuerdo. Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces las parábolas no solamente eran no eran un recurso didáctico, no era un recurso didáctico de Yeshua, no era el franelógrafo, el PowerPoint para que la gente entendiera cosas. Era el medio para abrir el corazón. La parábola, el proverbio, el acertijo, abre el corazón para preparar el terreno para recibir la palabra de Elohim. Esa es la diferencia entre decir y narrar. ¿Ya? Y en la Torah encontramos diferentes cosas en cuanto a eso, ¿verdad? Está la palabra leamar, que es decir. Está la palabra daber, que tiene que ver con hablar. Pero está la palabra higid o hagad, que tiene que ver con narrar o declarar profundamente. ¿Okay? Cuando usted camina a un nivel de santidad, usted no habla por hablar. Usted no dice cosas por decirlas. Es más, cuando alguien está a un nivel de santidad, no es un hablador, ¿verdad? No anda ahí diciendo cualquier cosa. Es una persona que cuando habla quiere narrar cosas profundas, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia de Felipe con el etíope? En Hechos. ¿Sí recuerdan? El etíope era el funcionario en Candace, venía de regreso para su casa porque llegó a Jerusalén, no lo dejaron adorar, él quería adorar, pero bueno, él era un gentil. Le dijeron, no señor, váyase para su casa. Le vendieron un souvenir que era una porción del libro de Isaías. Y él venía, lee, ¿verdad? Era el pasaje que dice, más por sus llagas y toda la cosa, ¿no? Entonces Felipe aparece. Felipe es trasladado, ¿verdad? Físicamente de un lugar a otro. O sea, Felipe era como un X-Men, ¿verdad? En ese tiempo. Y Felipe, o sea, le aparece ya a la par del carro y le pregunta al etíope, ¿usted entiende lo que lee? Y él le responde, ¿cómo voy a entender si nadie me guía? Eso es Hagadá. Eso es Hagadá. Entonces, cuando la escritura se puede leer correctamente, entonces hay Hagadá.
Pero ¿qué es lo que nos hace falta? Lo que nos hace falta es que el que hace la Hagadá sea un maestro con iluminación, que sea una persona con ruaj. Por eso usted tiene que tener un alto discernimiento, porque hoy en YouTube sobran los maestros, ¿verdad? Pero se tiene que tener discernimiento de quién es uno que guía desde el espíritu y hacia dónde lo guía. Entonces, Hagad es una palabra que tiene una relación muy poderosa que se asocia también con una palabra, la palabra venas. ¿Qué es lo que hacen las venas? ¿Ah? Transporta la sangre. Conducen la sangre. La Hagad o las venas son conductos por donde circula la sangre. Y cuando alguien narra, cuando alguien hace Hagad en el Ruach de la palabra de Elohim, no está transmitiendo información ajena. Está comunicando lo que corre por sus propias venas. Por eso un verdadero maestro del espíritu, ¿qué es lo que hace? Transmite vida. Nosotros tuvimos un mentor que murió hace muchísimos años, el famoso Norman Parish. Y a mí nunca se me olvida que Norman Parish nos decía, el viejito nos decía, usted no estudia para predicar. El día que usted estudie para predicar un sermón, mejor renuncie. No vuelva a ser un predicador, no se suba a un altar, no se suba a un púlpito. Porque el que estudia para predicar es un falso ministro. Así no lo decía. Usted tiene que estudiar para que lo que estudia le corra por la sangre, le corra por las venas. Es esto que él decía. Y ese viejillo no sabía nada de raíces hebreas, tal vez, pero decía esto. Entonces, cuando usted tiene un maestro que enseña desde la vivencia, usted hace así. Wow, esto sabe rico. Esto sabe rico. Otra cosa es alguien que lo embota de información. Yo he escuchado gente que son bárbaros en información, son como un libro, ¿no? Yo los escucho porque son un buen recurso de información, pero cuando usted escucha a alguien que, wow, que vivió lo que está enseñando, le pasó por las venas, usted dice, wow, es que me está dando vida. Me está dando vida. Por eso Yeshua enseñaba como que tenía autoridad, y a diferencia de los fariseos. Los fariseos eran letrados, doctores y todo, pero vivían hipócritamente, no les pasaba por el cuerpo la palabra. Y esa es la gran diferencia. Entonces la Torá, cuando se lee correctamente la Torá, no solamente se dicen palabras en hebreo, es transmitir lo que está en el corazón, ¿verdad? Y la Torá empieza a brotar desde lo profundo del ser. Así como el Eterno cuando habló en el Sinaí no transmitió simplemente mandamientos, entregó su propio corazón al pueblo. Mis palabras son espíritu y vida, dice Mashiach en Juan 6:63. Estas palabras que salen de la boca del Mashiach no son simples conceptos, son la expresión del corazón del Padre para nosotros. Entonces hay dos formas de comunicación, esto lo dice el Zohar. El habla externa es el lenguaje utilizado para dar instrucciones, es la manera en que un amo ordena a un siervo, haz esto, vaya para acá, cumple esta tarea, sírveme la comida. Lenguaje externo, simplemente instrucción. Pero hay otro lenguaje, dice el Zohar, el lenguaje de la intimidad, donde no solamente existe obediencia, sino que se habla internamente. Ese es el lenguaje interno. Es la comunicación mucho más profunda, es la conversación entre un padre y un hijo. Ahí no predominan las órdenes, ahí predomina la relación. El padre, ¿qué es lo que hace? Comparte su corazón. El hijo comprende la voluntad del padre porque existe comunión. Esto nos ayuda a entender las palabras del Mashiach que dice, las palabras que yo les doy no son mías, son de mi Padre que me envió. Yo también no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre le está hablando al Hijo, el Hijo transmite ese mismo corazón a quienes le siguen. Y eso es la diferencia de ser un siervo a ser un hijo. Por eso el que tiene el espíritu de esclavo, cuando escucha la Torah dice, ay, qué pereza hacer todo eso. Ustedes hacen todo eso, un chaval. ¿Cómo? Yo no, yo voy al culto el domingo 1 hora y ya. Pero ¿cómo que usted desde la mañana
dándole, 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 y mire, y duran como 4 o 5 horas después de una tarde. No, pero eso es una locura. Ese es el espíritu del esclavo. Ese es el que no ha salido de Egipto. Porque todo lo ve una carga, una ordenanza. El que ve la Torah así como leyes, ¿verdad? Ay, no, pero, ay, no, eso no. Es que no ha entendido el corazón del Hijo. Por eso Mashiach les dijo, yo a ustedes no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Porque el siervo no conoce los secretos de su Señor. El amigo es íntimo. Esa es la diferencia entre el siervo que dice, no, hombre, yo estoy aquí trabajando para pagar la deuda. Al 7º año, papito, yo me voy de acá y no quiero saber nada de este tipo que me tiene aquí de empleado. Pero el que dice, no, es que yo amo tanto a mi Señor. Yo amo tanto a mi Señor que yo nunca me voy a ir de esta casa. Ese se convierte en el esclavo por amor. ¿Y sabe qué es lo que le hacen al esclavo por amor? Lo primero que lo agarra el siervo es, lo agarra de la oreja, se lo lleva a la oreja, lo pone en la puerta de la ciudad y le perfora el oído con una lenda y lo deja ahí clavado chorreando sangre un rato. Porque ¿sabe qué está significando eso? Que ahora el oído de ese siervo está totalmente inclinado a la instrucción que se le va a dar. No porque es obediencia, no porque es una orden, no porque es un castigo, sino porque me ama tanto que ya no va a andar ahí pegándole oído a cualquier gente, sino que quiere escuchar mis palabras y las va a tomar con amor y las va a poner en práctica. Por eso Mashiach dice, Pablo dice en Gálatas 2:20, con el Mashiach estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la diferencia de entender la Torah como una comunicación de amor, como una hagadá de amor, a verla como una imposición. Porque en ese momento nosotros dejamos de expresar nuestros propios pensamientos y comenzamos a expresar la voluntad del Padre. Nos convertimos en una extensión del Mashiach. Por eso es que la Escritura nos da 2 tipos de personas. Los que oyen y oyeron y nada más. Dícese en arameo, mexicano y tico, le entra por un oído y le sale por el otro. Pero están los que oyen y hacen. O sea, eso quiere decir obedecen. Esos son los herederos del reino, dice Pablo. No son los herederos del reino los oidores. ¿Quiénes son? Los hacedores. Y escuchar no siempre significa responder. Por eso es que el oído tiene que ser perforado. ¿Sabe qué significa eso? Que te circuncidaron el oído. Ahora usted puede distinguir la voz del Eterno entre muchas voces. Ya usted sabe cuál es la voz del pastor. Ya usted entiende cuál es la Torah que está hecha carne y que te habla. Por eso es preocupante, gente que pasando del cristianismo se metieron en Torah y ahora quieren hacerse judíos y quieren negar a Mashiach. Nunca circuncidaron el oído. Nunca. Pues quieren seguir una religión, porque eso es lo que les enseñan nada más. A nosotros el Iyajo nos enseña el camino del Mashiach. Dice en Yohanan 8, 35 al 36, el esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Y eso es lo que venimos hablando. Tú eres esclavo, tú no te vas a quedar para siempre en esto. Pero si tú permites que el Mashiach, que es el Hijo, te libere, te va a dar el espíritu de su Hijo, del Hijo. Y cuando te da el espíritu del Hijo, usted va a decir, no, hombre, esto es una libertad. El seguir la Torah es una libertad. Ser esclavo es estar ahí en el pecado. Ser esclavo es andar en drogas. Ser esclavo es estar esperando el fin de semana para irme a bailar, fumar y tomar y hacer un desastre de mi vida. Eso es ser esclavo.
Pero la meta del creyente consiste en esa transformación. Entonces, si yo llevo las marcas del Mashiach, yo estoy marcado para el servicio de él. Entonces, eso también me hace entender que yo necesito tener una sola voz. No necesitamos otra voz, no necesitamos... Mire, yo escucho mucho a los judíos y me gusta y aprendo montones, pero esa no es la voz que a mí me guía. No es la voz que a mí me guía, porque a mí me guía un judío llamado Yeshua y ese es mi rabino. Y eso lo tengo que tener claro. Yo escucho, sí, a Daniel Chapán, wow, qué interesante, qué bonito lo que dice, habla muy bonito. Pero yo tengo claro que ese no es mi Mesías, ese no es mi rabino. Mi rabino se llama Yeshua HaMashiach. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que aprender a permanecer en una sola voz. Hoy vivimos en un tiempo donde hay una necesidad constante de andar escuchando algo nuevo, ¿verdad? Wow, ya subieron en tal video. ¿Y qué está diciendo fulano? ¿Y qué está diciendo mengano? Yo le voy a decir una cosa, eso está bien, pero si tenemos el oído bien afinado. Si no, vamos a ser embotados, totalmente embotados, porque no hay nada malo aprender de maestros fieles. Y eso es importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los sabios enseñan que una persona necesita establecer una relación de aprendizaje estable, profunda, no ir cambiando de un lado para otro, a ver quién le dice lo que le gusta más. Eso hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Entonces los sabios nos comparan esta realidad con el Sefer Torah. Cada letra, dice, ocupa un lugar específico. ¿Usted ha visto? El Sefer Torah es sumamente ordenadito, ¿verdad? Las columnas, ahí parece que le hicieron con regla, ¿no? ¿Por qué? Porque cada letra, cada línea, cada columna tiene su lugar. Todo está unido sobre un mismo pergamino. En este caso, ese pergamino está elaborado con piel de cordero, piel limpia. Y eso representa al Mashiach. Entonces, Pablo nos usa esta imagen cuando afirma que nosotros somos cartas vivientes. Porque no estamos escritos no con tinta, sino por el poder del Elohim vivo. Y desde una perspectiva mesiánica, nosotros podemos decir que somos letras escritas en el pergamino del Cordero. Y cada creyente, mis amados, necesita entender su lugar. Entonces, bueno, no sé si seguir porque ya he hablado demasiado. Vamos a entender que si somos parte de un diseño, somos parte del mismo pueblo, ¿verdad? Y eso nos hace entender también que tenemos que seguir no una voz extraña, sino la voz que el Padre envió desde el cielo. Recuerden, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No digo que escucharíamos muchas voces, digo que reconoceríamos una sola voz. Amén. Voy a brincarme como media enseñanza. Esta es la introducción. Eso es muy interesante lo que les voy a decir, creo yo, porque cuando nosotros finalizamos el Shabbat, como les decía, tenemos esa expectativa, ¿no? Y también hacemos esa declaración con Eliyahu. El Rab Nachman de Breslov dice algo muy interesante acerca de esto, porque yo creo que ustedes se van a identificar. Cuando termina el Shabbat, muchas personas experimentan una energía especial. Después de la Havdalah, hay un deseo de salir a visitar amigos, caminar, realizar alguna actividad, jugar naipes, pedir una pizza, comer alitas. No estoy refiriéndome a nadie en específico. Pero pasa o no pasa, ¿verdad? Que uno termina el Shabbat y dice, wow, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? En ese momento el alma percibe que precisamente al concluir el Shabbat puede llegar Eliyahu para anunciar la venida del Mesías. Por eso hay una expectativa interior. ¿Ok? En ese momento esa energía está trayendo un anhelo profundo. Un anhelo profundo. El problema no es tener la energía.
El problema es cómo lo usamos. ¿Ya? Entonces muchas veces esa fuerza termina invertida únicamente en actividades pasajeras, no necesariamente malas. Vámonos a comer, vamos a conversar, está bien. Pero el peligro consiste en perder la sensibilidad espiritual para reconocer que nuestro corazón fue creado para esperar la redención. Por eso es que cuando termina el Shabbat, ¿qué es lo que hay? Una energía tan fuerte, un espíritu de santidad tan fuerte, porque nos está diciendo el alma, es que anhelo que venga la redención, anhelo que no se acabe el Shabbat, anhelo que todos los días fueran Shabbat, y eso es lo que va a pasar cuando venga el Mashiach. Ese es el Shabbat milenial. Entonces, esa misma energía tiene que impulsarnos al estudio de la Torah, a la oración, a la comunión, a preparar nuestro corazón por la venida del Rey. Por eso en el judaísmo está el Motzei Shabbat. ¿Qué significa? Termina el Shabbat, se hace Havdalah, ¿y qué hacemos? Comemos, compartimos. Si hay que estudiar más, estudiamos. Eso lo hacían los primeros seguidores de Mashiach. Terminaba el Shabbat y ¿qué se quedaban haciendo? Enseñando, hablando, predicando. Había un deseo de crecer, un deseo de hablar. Y dicen que una noche ahí Pablo predicó tantas horas que alguien se quedó dormido en el segundo piso, se cayó y se murió. Y lo tuvieron que volver a resucitar, ¿verdad? Entonces, ¿ah? Lo resucitaron enseguida. Sí, lo resucitaron para que siguiera oyendo, ¿ah? Entonces el peligro es perder esa sensibilidad. Por eso el celo necesita sabiduría y humildad, mis amados. Queremos caminar en el Brit Shalom. Y para caminar en el Brit Shalom tenemos que mantener la humildad. La humildad. ¿Recuerdan que Ciro fue usado para restaurar Jerusalén? ¿Recuerdan? Ciro, rey de Persia, le dieron la oportunidad de ser un hombre que provocara eso. Pero se envaneció tanto que después hizo decretos contrarios en contra del pueblo judío. Entonces, igual Jefté, oiga lo que pasa con... ¿Ustedes recuerdan la historia de Jefté? Jefté está en el libro de Jueces. Es un hombre que salió a la batalla. Es un episodio bien dramático, bien triste de la escritura. Jefté era uno de los jueces de Israel. Antes de salir a la batalla, Jefté prometió que ofrecería al Eterno lo primero que saliera de su casa si obtenía la victoria. De hecho, hay un cuento de eso, ¿verdad? Muy similar. Entonces, cuando él regresa de la batalla, ¿sabe qué es lo primero que sale a recibirlo? Su hija, la hija. Y entonces, él tenía que sacrificar a su hija. Hay algo que pasa. Jefté podía acudir a Pinjas, porque él era el Cohen en ese momento, para anular el voto. Los Coanín, los sacerdotes, tienen la capacidad de anular los votos. Si usted hace un voto y usted se embarcó, usted puede ir al Cohen y decirle, mire, necesito que me anule este voto porque esto me tiene aquí, ¿verdad? Pero Jefté se puso a razonar y dijo, ¿cómo yo, siendo juez de Israel, gobernante de Israel, voy a ir delante del Cohen a hablarle de este tema? Y por otro lado, Pinjas se negó también a dar el primer paso, porque él escuchó la historia y él dijo, ¿cómo yo, siendo el Cohen Gadol, voy a ir a buscar a un gobernante para resolver este asunto? El ego, el gran oponente, el orgullo, impidió que se encontraran. Y como ninguno quiso humillarse, Jefté tuvo que matar a su hija. Vamos a sacrificarla delante del Eterno. El orgullo impidió que la tragedia se evitara. ¿Cuáles fueron las consecuencias del orgullo? Hay un midrash que interpreta lo que dice Jueces 12:7. Dice que en el caso de Jefté fue sepultado en las ciudades de Galad. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo fue partido en pedazos y sepultado en diferentes lugares, simbolizando el juicio sobre su vida. ¿Qué pasó con Pinjas? A pesar de todo lo que hizo Pinjas, a pesar del Brit Shalom, ¿qué se sostiene acerca del Pinjas? Dice que él perdió temporalmente la manifestación del Espíritu en su vida. Y eso provocó que la ausencia de la inspiración profética afectara a sus descendientes durante generaciones. Vea todo lo que puede hacer el ego.
El mensaje del Midrash no es histórico en ese sentido, sino pedagógico, para decirnos que un hombre tan fiel como Pinjas debía recordar el celo por Elohim, nunca sustituir la humildad ni el servicio al prójimo. Entonces, a ponerle atención a estas cosas, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta acá porque yo creo que ya hemos hablado lo que hay que hablar. Y nada más quiero decirles que la palabra nos enseña en 1 Corintios 15, 58 que tenemos que ser firmes, tenemos que ser constantes. ¿En qué? En crecer en la obra de Adonai. Entendiendo que nuestro trabajo en Adonai, no para Adonai, en Adonai, no es en vano. Porque hago la aclaración, porque hay gente que dice, es que el trabajo para Adonai no es en vano, para el Señor lo que hacemos no es en vano. Interpretan eso de que yo sirvo, yo hago cosas en la iglesia y cosas así. Pero aquí lo que estoy diciendo es que nuestro trabajo en Adonai no es en vano. Es decir, hay cosas que usted hace todos los días que son pura vanidad, porque no las hace en Él. Pero si su trabajo, su gestión diaria, su negocio, su estudio, lo que hace con la familia, lo hace en Adonai, eso no va a ser en vano y va a provocar que todos los días haya crecimiento espiritual. Y también lo dejo con lo que dice Romanos 8:37. Y quiero que lo repita conmigo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Shabbat Shalom, amados. Que el Santo bendito sea, nos fortalezca para caminar en fidelidad, santidad, esperanza, esperando que venga el Mashiach y que sea revelado plenamente y que toda la tierra sea llena del conocimiento de Elohim como las aguas cubren la mar. Amén. ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, Mari. Roy, Sí, yo le adelante. quisiera pedir un favor. Sí. ¿Me puede regalar una oración? Hoy es mi aniversario de vida. Ah, muy bien, claro que sí. Lo vamos a hacer, con mucho gusto. Más el top. Toda Rabá. ¿Alguien más necesita una oración? Por favor, escríbela ahí en el chat y vamos a orar por eso. Quería contarles el testimonio